Hola a todos, les saluda Patricia Oces y hoy tocaremos un tema muy importante que es el RCP básico, ya que este tema no solamente compete a los profesionales de la salud, sino a todo el mundo porque podemos aplicar esta técnica y salvar una vida en cualquier situación. Así que hoy hablaremos de algunos puntos a saber, a conocer para poder llevar o desarrollar esta técnica de manera adecuada y precisa y salvar la vida obviamente de nuestro paciente. Así que continúa viendo el video y te enseño cómo hacerlo. RCP significa reanimación cardiopulmonar y es un proceso de emergencia para salvar la vida de un paciente. Y esto se realiza cuando un paciente ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar, que sucede eventualmente cuando hay un ataque cardíaco, ahogamiento, descarga eléctrica, entre otros. Se puede presentar daño permanente en el cerebro o la muerte en cuestión de minutos, por ende tenemos que dar una atención rápida. Por lo tanto, es importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada. Bien, una vez que tenemos a nuestro paciente que está inconsciente o que se encuentra inconsciente o que vimos que se desmayó o simplemente lo encontramos desmayado, lo que tenemos que hacer es asegurar la zona, ¿no? Vemos que esa zona se asegura tanto para nosotros como reanimadores como para el paciente. Por ejemplo, si el paciente se desmaya en una carretera o en una pista, tenemos que sacarlo de ese lugar para poder atenderlo, porque no podemos estar exponiéndonos a que quizás pase un carro, una moto y pues pueda suceder otro accidente. Entonces, una vez que vemos que la zona está segura, decimos zona segura, entonces continuamos con el poder ver si el paciente reacciona o no. Le movemos los hombros, o le decimos señor, ¿cómo está? Señor, responde. Si el paciente no responde, significa obviamente que está inconsciente. Entonces pasamos a lo siguiente. Vemos su pulso carotídeo. ¿Sentimos el pulso? ¿No sentimos el pulso? En el caso de que no sintamos el pulso, pues el paciente no presenta. Entonces pasamos a ver la respiración. La respiración podemos tener en cuenta lo siguiente: ver, sentir y escuchar. Vemos si la caja torácica se expande, si el paciente también sentimos que si la caja torácica se expande o no, sentimos también que tiene respiración o escuchamos si está respirando o no. Si el paciente no respira, significa que el paciente se encuentra en apnea. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es llamar a los números de emergencia. Yo no puedo demorar las compresiones, pero tampoco tengo que esperar porque también necesito ayuda, ya que el paciente puede que no reaccione y necesite un RCP avanzado. Entonces, lo que tengo que hacer es llamar. En el caso de que me quede sola, puedo colocar mi teléfono en altavoz y llamar a los números de emergencia, a los bomberos, a un hospital, a los policías, etc. y decirles: hay un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio y voy a comenzar con las maniobras de RCP. Entonces me encuentro en tal lugar y necesito ayuda. El paciente se encuentra en apnea, el paciente no tiene pulso y pues necesito que vengan de manera rápida y mientras tanto yo les estoy hablando, yo comienzo con mis compresiones. Todo esto, lo que ya he mencionado, son en el primer momento lo de primero que se tiene que hacer antes de comenzar ya con lo que es simplemente la RCP, pero tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Estar seguros de que efectivamente el paciente se encuentre en un paro cardiorrespiratorio. Bien, para lo siguiente tenemos que tener en cuenta esto, que el paciente se encuentre en una zona firme y plana para poder realizar de forma segura el RCP, porque voy a estar comprimiendo. Entonces el paciente tiene que estar en una zona que sea plana, que esté firme, que no haya desbalances, y si está, pues tenemos que moverla a una zona donde podamos hacer RCP. Ya, posterior a eso, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a comenzar las compresiones, el paciente tiene que estar con el tórax descubierto. Tenemos que descubrir al paciente el tórax, si tiene, por ejemplo, botones o si tiene collares, quitarlo, sacarlo. ¿Para qué? Para que eso no nos impida poder realizar de buena manera un RCP. Para comenzar con la reanimación cardiopulmonar, primero tengo que identificar la apófisis sifoides. Una vez identificada la apófisis sifoides, tengo que correr 1 centímetro por arriba. Al correr 1 centímetro por arriba y encontrar el área donde voy a hacer las compresiones, lo que tengo que colocar es la base o el talón de mi mano dominante y colocarlo encima. Y mi mano que no es dominante, colocarla encima de esta, haciendo esto para poderle dar presión. Vamos a identificar la apófisis sifoides, me voy a colocar al lado del paciente, voy a colocar mis brazos rectos, mi espalda recta y colocar mis brazos de esta manera para empezar las compresiones.
Nosotros al momento de hacer las compresiones solo tenemos que hacer hundir o poner nuestra fuerza que sea de por aproximadamente 5 a 6 centímetros. ¿Por qué? Porque si hacemos más profundas esas compresiones, lo que podemos hacer es que vamos a ocasionar una fractura costal que puede causar un hemotórax al paciente. Entonces, o otras complicaciones, por ende es mejor no realizarle más que 5 o 6 centímetros. Algo a tener en cuenta es que estas compresiones van a ser alternadas. ¿Cómo así? Vamos a hacer 30 compresiones y 2 respiraciones. Ojo, las respiraciones solamente las vamos a realizar, uno, si conocemos a la persona, si en el caso sea mi mamá, mi papá, mi abuelito, le puedo dar respiración boca a boca, pero si es una persona de la calle es mejor no exponernos. Y si tenemos algún material para dar oxigenación al paciente, pues lo hacemos, perfecto. Lo que vamos a hacer es 30 veces hacemos las compresiones y damos 2 respiraciones. Esas 30 compresiones tienen que ser en un ciclo de 5. Entonces, en un total de 1 minuto podemos hacer alrededor de 100, 120 hasta 150 compresiones. Ojo, es muy importante que entre cada compresión dejar que el tórax se extienda, se expanda. O sea, no es hacerlo constantemente, sino es dar una compresión y dejar, dar otra compresión y dejar, pero hacerlo constante, rápido, no tan rápido, y cumplir el ciclo de 120 a 100 compresiones para después 2 respiraciones. Cuando cumplimos los 5 ciclos, tenemos que esperar 2 minutos. En esos 2 minutos o menos vamos a empezar a tomar los signos vitales. De nuevo vemos la circulación a nivel del pulso carotídeo. Si el paciente no tiene circulación, tiene circulación. Vemos la respiración, si le regresó la respiración, el paciente sigue en apnea. Si el paciente sigue en apnea, si no hay circulación, pues seguimos con las compresiones hasta que venga la ayuda. Si el paciente no, o sea, si ya en el mejor de los casos pudo volver a tener circulación y está respirando, bueno, si tenemos oxígeno lo seguimos oxigenando, y si no ya pues obviamente paramos con la reanimación y esperamos que venga la ayuda para que pueda darle un RCP avanzado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos que tener un límite para poder realizar este RCP, ya que cuando pasan los 4 minutos el daño cerebral aumenta, o el porcentaje de daño cerebral aumenta, pero ya pasar a los 10 a 15 minutos ya es un daño cerebral que ya está marcado y es muy probable que el paciente pues no reaccione. Entonces ya podemos dejar de hacer el RCP. O en el caso de que yo sea una persona sola, estoy dando RCP y el paciente no reacciona y ya me siento cansado, estoy agotado, pues también paro la reanimación cardiopulmonar. Y en el mejor de los casos es que llegó la ayuda o el paciente despertó, entonces también paramos la reanimación cardiopulmonar. Por todo lo expuesto, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Esto para profesionales de cuidados primarios. 1, que es la vigilancia y prevención. 2, el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. 3, hacer una RCP de alta calidad y de manera inmediata. 4, una desfibrilación rápida en el caso de que contemos con un desfibrilador. Y 5, un soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. Esto es después cuando ya llega la ayuda y nosotros hemos mantenido hasta ese momento pues con las compresiones y las respiraciones a nuestro paciente, ¿no? Cuando ya pasa al hospital. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.